Romanos 3, 21 al 31. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifique al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál fe? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que más bien confirmamos la ley. Amén. Voy a hablar esta mañana acerca de las obras, de la fe y las obras. Comenzamos leyendo este pasaje donde Pablo dice, quizá el versículo que más quiero resaltar es el versículo número 28. Concluimos pues que el hombre es justificado o salvado por la fe sin las obras de la ley, solamente por la fe. Eso es lo que dice Pablo en este pasaje, que el hombre es justificado o salvado única y exclusivamente por la fe, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Hay otro versículo muy famoso también que se aplica para confirmar y afirmar de que la salvación o la justificación es solamente por la fe. Es Efesios 2:8, donde dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la iglesia, en términos generales, la iglesia evangélica, protestante, sobre todo, predica que la salvación, la justificación es únicamente por la fe y no por las obras. Que vas a ser salvo porque crees en Jesucristo y las obras no tienen nada que ver en tu salvación, sino que solamente es por la fe. Entonces esto hace que mucha gente crea que no importa cómo vivamos, que no importa las obras que hagamos, malas o buenas, que eso no tiene nada que ver en tu salvación, que te salvas única y exclusivamente porque crees en el Señor Jesús. Y eso es aceptado de una manera general en la iglesia cristiana. Pero, escúcheme, hay algunos peros a esa posición, a esa doctrina en la Biblia. Y esta mañana yo voy a hacer énfasis en eso. Yo les ruego a la gente que nos escuche por las redes sociales, que me escuche hasta el final, que no me corte ahorita, porque es importante que escuche hasta el final. Yo voy a explicar al final esta contradicción, entre comillas, que hay entre la fe y las obras. Así que tenga paciencia y escúchenme hasta el final y yo le voy a resolver esta situación. En Santiago encontramos, Santiago capítulo 2, versículos 14 en adelante, encontramos otra doctrina contraria, opuesta a esta de Pablo, al menos en esta parte. Santiago dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta retórica que exige una respuesta. No. O como Pablo diría, en ninguna manera. Dice Santiago: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del
mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, saciaos, tenga fe. Y no les damos las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Si le decimos al hermano, al pastor Edwin: vea, hermano, tenga fe, confíe en el Señor y tenga fe en el Señor, pero no vamos a la comida, no compramos un boletito, no le ayudamos, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará? Dice Santiago. Pues así mismito es la fe. Si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, dice Santiago, que algunos tienen fe y otros tienen obras. Pero yo te digo, dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, en cambio yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, ¿verdad? Sí. Bien. Pero también los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Entonces no basta con creer que Dios es uno. No basta con tener fe. No basta con decir que creo que Dios existe. Porque si por eso nos salvamos, entonces el diablo tendría que irse al cielo. Porque el diablo también cree que Dios es uno. Y la cosa no es así. Tú crees que Dios es uno. Bien haces, dice. Pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y que la fe fue perfeccionada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vosotros pues veis, dice Santiago, que el hombre es justificado, salvado, no solamente por la fe, sino también por las obras. Esto es todo lo contrario a lo que Pablo dijo anteriormente en Romanos 3. Pablo dijo: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En cambio, Santiago dice: vemos por la escritura que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo aconteció con Rahab la ramera. ¿No fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos con Santiago? Porque Santiago afirma de que el hombre se justifica por las obras y no solamente por la fe. Según lo que yo he escuchado en la iglesia protestante evangélica, eso es herejía. Decir que el hombre se salva por las obras. O al menos decir que es fe más obras. Eso es inaceptable en el mundo evangélico. Por la sola fe, dicen, nada más que por la sola fe. Entonces, ¿qué hacemos con Santiago? ¿Lo llamaremos hereje? ¿Será de sacar ese libro de la Biblia? Pero déjame decirte que no es solamente Santiago. Juan también afirma lo mismo. Si usted va a Juan, a primera carta de Juan, capítulo 3, creo que está en el versículo 7, por ahí en adelante. Dice lo siguiente: hijitos, escúchenme, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, el que anda en obediencia, el que obra, el que anda cumpliendo los mandamientos de Dios, es justo como Dios es justo, como Jesús es justo.
Pero el que practica el pecado es del diablo, es hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio y no hay justicia en él. Y para esto apareció, para esto vino Jesús, para deshacer las obras, el pecado del diablo en nosotros y quitarlo. Lo que está diciendo Juan aquí es lo siguiente, escúchenme. Que los que obedecen los mandamientos de Dios, o sea, los que obran de acuerdo a la palabra de Dios, obras, son hijos de Dios. Pero los que andan en pecado, en desobediencia, o sea, que andan obrando maldad, estos son hijos del diablo. Dice que nadie nos engañe. Y lo dice Juan. Una vez más está diciendo que es por obras, que es según la manera en que vives, que no es solamente por fe, sino la forma en que vives. Él dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Lo dice Juan, que es por obras, que es por no pecar, que es por obras. Y sigue diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En otras palabras, en esto se conocen los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no anda practicando los mandamientos de Dios, que anda en fornicación, adulterios, odios, faltas de perdón, calumnias, mentiras, chismes, etc. Todo aquel que no hace justicia y aborrece a su hermano. Ay, ay, ay. ¿Cuántos de aquí aborrecen a algún hermano? No lo pueden ver. Les cae mal. Hablan mal de él, de ella. Todo aquel que no hace justicia y que aborrece a su hermano no es hijo de Dios, es hijo del diablo. En esto se conocen los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Entonces Juan también dice que es por obras, porque todo esto se traduce en andar en obediencia, obedeciendo a Dios, obrando conforme a la palabra de Dios, o obrando en los pecados. Entonces ya no es solamente Santiago, también es Juan. Oiga, y no se diga Juan mismo en Apocalipsis. De allí es que yo decidí dar esta enseñanza, porque en Apocalipsis, en los mensajes a la iglesia y de Jesucristo, a todas las iglesias Jesús les dice, yo conozco tus obras. A todas. No dice conozco tu fe, dice conozco tus obras. Y comienza a nombrar las obras, buenas y malas, que había en la iglesia. Y a todas las iglesias dice, al que venciere, le daré la recompensa. Y vencer es cuestión de obras, no es cuestión de fe, es cuestión de obrar. Ahora, ténganme paciencia, yo sé que la fe va antes de las obras, pero a la final de cuentas es lo que cuenta es justamente las obras. Eso está por toda la Biblia. En Apocalipsis prácticamente todas las cosas se dicen que es por las obras. Oiga, pero no es solamente Juan, no es solamente Santiago y Juan. También exactamente Jesús. Bueno, antes de Jesús, hablemos de Judas, el que escribe el libro de Judas, que dicen que es el hermano de Jesús, que fue el hermano de Jesús, hijo de María. Judas dice, hermanos, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, ya que algunos hombres han entrado encubiertamente en la iglesia, los cuales ya estaban destinados para esta condenación. ¿Quiénes? Hombres impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Que convierten la gracia de Dios en libertinaje.
Ahora, ¿qué es esto de convertir la gracia en libertinaje? Que te dicen que puedes estar como quiera, que Dios es bueno, que Dios te ama. Y justamente ese es el mensaje de mucha gente, que Dios te ama y te quiere, y que es por fe y no por obras. Por eso es que algunos se permiten el vivir juntos sin casarse. Por eso es que muchos fornican, porque a la final no es por obras, es por fe. Por eso es que algunos no perdonan. Total, no es por obras, es por fe. Así es lo que se enseña. Entonces convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y la gracia de Dios no es para el libertinaje, es más bien para cumplir los mandamientos de Dios. Porque algunos hombres impíos han entrado en la iglesia encubiertamente, haciéndose pasar por pastores, por líderes, por apóstoles ahora. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, decía Judas, que el Señor, si usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y si usted lee, ¿a quién se refiere con no creyeron? Se refieren a esos que fornicaron. Y en un solo día Dios mató 23,000. A esos que cometieron idolatría y Dios mandó mortandad. A esos que murmuraban y Dios los mandó también mortandad. A otros que se quejaban les mandó serpientes y morían a montones. Dios destruyó después a todos los que no quisieron andar en su mandamiento, en su pacto que hicieron. Entonces, Judas dice también que la cosa no es solamente por fe, que usted no puede convertir la gracia de Dios en libertinaje y andar en pecados. Es por obras. Es lo que dice Judas. Pero hablemos del mismo Jesús. Jesús es tremendo. Jesucristo dice, Mateo 25, versículo 31. Dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, hablando de su segunda venida, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. Y apartará a los unos de los otros, así como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá a los cabritos a su izquierda y las ovejas a la derecha. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué heredan el reino de los cielos? ¿Por qué estos van al reino de los cielos? Porque cuando tuve hambre, me diste de comer, obras. Cuando tuve sed, me diste de beber, obras. Cuando fui forastero, me recogisteis. Cuando estuve desnudo, me cubriste. Cuando estuve enfermo, me visitasteis. Y cuando estuve en la cárcel, vinisteis a mí. Entonces los justos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, obras, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, obras. O sea, Jesucristo también dice lo mismo que dice Santiago, lo mismo que dice Judas, lo mismo que dice Juan. Dice que es por obras. Los unos van al reino de los cielos porque hicieron obras. No le dice por tu fe, le dice por tus obras. Y los otros van a la condenación eterna también por sus malas obras, porque no hicieron obras. A la final,
El juicio será por obras. Y dice que irán los justos a la vida eterna y los malos, los impíos, a la condenación eterna, al castigo eterno. Y todo tiene que ver por obras. Así que cuidadito con aquellos que creen que solamente por fe y por gracia y nada más, y que no hay que no importa lo que hagamos, porque no es por obras sino por fe. Cuidado, está muy claro en la Biblia. Pero en la Biblia también se habla de otro juicio, el juicio final. Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Dice Juan: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice Juan: y vi a los muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres, gordos y flacos, negros y blancos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Los libros de las obras. Porque el juicio final, el juicio para que vayas al cielo o al infierno, se va a hacer en función de las obras. Y fueron abiertos los libros. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros. Porque escúcheme bien, todo lo que hacemos, si es que nuestro libro, si es que nuestro nombre no está en el libro de la vida, todo lo que el hombre hace, todo lo que se llegue a conocer y lo que no se llegue a conocer, lo que te descubrieron y lo que no te descubrieron, todo está escrito en esos libros. Y ese día serás juzgado por las obras. Jesús dijo que hasta de la palabra ociosa que hablan los hombres, de ahí darán cuenta Dios. Así que cuídate de estar hablando tonteras. Y fueron juzgados según sus obras. Así que para ir al reino de los cielos o para ir al infierno, todo depende de obras. No lo digo yo, lo dice Santiago, lo dice Judas, lo dice Juan, lo dice Jesús, lo dice toda la Biblia, que será por obras la entrada al reino de los cielos. Y dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Lo vuelve a repetir una y otra vez para que nos entre, porque lastimosamente nos han llenado la cabeza diciendo que solamente es por fe. A mí me importa que me llamen hereje de aquí en adelante. Yo me declaro un hombre que creo que el hombre será juzgado por las obras. ¿Por qué? Porque eso lo dice la Biblia, porque eso lo dice Santiago, eso lo dice Judas, lo dice Juan, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Escúcheme: y todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida, o sea, que no se arrepintió en Jesucristo y que dejó esas obras afuera, fue lanzado también al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde va a estar por la eternidad con el diablo, con el anticristo, con el falso profeta, con todos los demonios y con todos los pecadores. Y ese infierno, Apocalipsis 14:9 lo describe así. Dice Juan: y vi al tercer ángel que pregonaba a gran voz diciendo: los que adoran a la bestia y reciben su marca en su mano o en su frente, también beberán de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de 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 los siglos. Y no tienen reposo ni de día, ni de noche, ni sábado, ni domingo, ni feriados, ni nada.
sino que por los siglos de los siglos serán atormentados. Dios preparó ese infierno para el diablo y sus ángeles, no para nosotros, no para el hombre. Pero todos los hombres que niegan a Jesucristo, que no lo aceptan, que no se someten a Él, que no se arrepienten de sus pecados, que no aprovechan el sacrificio que Él hizo en la cruz, pues también tendrán que ir a ese lago de fuego por los siglos de los siglos. Entonces, es por obras. Es por obras. Ya le voy a explicar más adelante el lugar de la fe. Pero volvamos a Jesús otra vez. Jesús en Mateo 7. Hay bastantes escrituras, pero yo le estoy diciendo unas cuantas nomás que he escogido. En Mateo 7, versículo 13 me parece en adelante, Jesús dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos entran por ella. Porque estrecha, en cambio, es la puerta y angosto el camino que llevan a la vida, y pocos son los que van por ella, pocos son los que la hallan. ¿Qué es andar por el camino ancho? Es hacer lo que nos da la gana, sin obedecer a Dios, malas obras. ¿Y qué entendemos por andar por el camino angosto? Andar en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere y no haciendo lo que nos da la gana. Ahora, si usted va por el camino ancho de las malas obras, porque es por obras, o sea, andamos en adulterio, fornicación, mentiras, robo, calumnias, envidias, odios, faltas de perdón, etcétera, etcétera. Entonces, esas son malas obras. Y ese camino ancho te lleva a la perdición, a la condenación eterna. A continuación dice Jesús lo siguiente: guardaos de los falsos profetas o maestros que vienen a vosotros, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Póngame atención. ¿De qué depende de que la iglesia ande por el camino estrecho o por el camino ancho? Depende mucho de los maestros, de los pastores. Porque si yo me paro aquí a decirles que es solamente por fe y que no es por obras y que no importa, que Dios te ama como estás y que nadie es justo, que no hay ni siquiera uno, que está sin pecado, que tire la primera piedra, entonces yo te estoy abriendo un camino ancho para que andes como te da la gana. Y depende de los maestros, de los pastores. Por eso es que los pastores darán mayor cuenta a Dios y recibirán mayor condenación si es que no hicieron un buen trabajo. Por eso que dice la Biblia que no querráis muchos ser pastores, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así que esto de estar acá adelante es bonito por un lado, pero es sumamente peligroso por otro lado. Digo, si no andamos en el temor de Dios, si no enseñamos correctamente la Escritura. Por eso dice que nos guardemos, y usted guárdese de eso. Usted escoja quién va a ser su maestro de Biblia. Porque usted puede ir a una iglesia grande, digo yo, no necesariamente por ser grande es que el pastor esté enseñando mal, pero puede encontrar por ahí grandes grupos donde todo está lindo y bonito, pero donde no se te predica santidad, obediencia a Dios, temor de Dios. Y dice, pues por sus frutos los conoceréis aquí, a estos maestros, a todo maestro, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, ¿no es cierto? ¿Usted coge naranjas de un árbol de aguacates? No, pues. Así también, todo buen árbol da buenos frutos. ¿Y qué es fruto? Obras, lo que usted puede ver. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Los árboles en este contexto bíblico son los maestros. Conózcalos por sus frutos. Son dados a la plata, aléjate de ellos.
te enseñan libertinaje, aléjate de ellos. Quieren que la iglesia camine en un camino ancho como anda el mundo afuera. Aléjate de ellos, busca pastores celosos de Dios, de la doctrina bíblica. Maestros que te enseñen santidad, obediencia, temor de Dios. Que te enseñen que no es solamente por la fe, que también es por las obras. Porque estamos llenos, plagados de gente que te predica solamente un evangelio de fe y nada más que de fe y no de obras. Hablando de esto mismo, a veces los subtítulos hacen daño. O sea, están bien ahí porque organizan la Biblia para la lectura, pero a veces nos hace pensar que un subtítulo es un cambio de tema y no es un cambio de tema, es un solo tema. A continuación Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Está diciendo que tú debes conocer a los buenos y malos maestros de acuerdo a sus obras. Y que no te traes el cuento que porque hablan de Dios, que porque hacen disque milagros, que porque hacen señales, estos son hijos de Dios, y no son hijos de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tú, más que fijarte en milagros y en esas cosas que señales que ellos hacen, fíjate en si son dados a la plata, o si te están predicando un evangelio de libertinaje, un evangelio de camino ancho. En eso fíjate. Y no solamente en las señales y milagros que hacen. Muchos dicen: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que se llama pastor, no todo el que se llama maestro, no todo el que se llama apóstol, no todo el que se llama evangélico, que se llame hijo de Dios, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar? Los que hacen la voluntad de Dios. Obras. Obras. Es abrumadora la abundancia de pruebas a favor de que es por obras la entrada en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dijo Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo a veces escucho a muchos pastores que usan estos pasajes para decir que la salvación no se pierde, para decir que estas personas nunca nacieron de nuevo, que por eso Jesús les dice: nunca os conocí. Y puede ser que estén en lo correcto, pero escúchame bien. El punto de Jesús no es si la salvación se pierde o no se pierde. Ponme atención. El punto de Jesús, ¿sabes cuál es? Que si no tienes obras, no entras al reino de los cielos. Porque si tú dices que tienes fe y que eres hijo de Dios y que has nacido genuinamente de Dios, que si eres una nueva criatura, entonces debes tener obras, porque no puedes entrar al cielo si no tienes buenas obras. En las palabras, si naciste de nuevo, si eres salvo por gracia y por fe, entonces tienes que mostrar buenas obras. Porque si no las muestras, quiere decir que nunca naciste de nuevo, que no eres hijo de Dios. Puedes ser evangélico, hasta puedes ser pastor, pero no eres hijo de Dios. Porque por las obras se conoce, por el fruto se conoce a los hijos de Dios. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Acaso un hijo de Dios anda en adulterio y en fornicación? ¿Acaso un hijo de Dios odia y no perdona y es resentido? ¿Acaso un hijo de Dios anda calumniando a su prójimo? Así como no se pueden recoger uvas de los espinos, tampoco se pueden recoger malas obras de los hijos de Dios. Así que los hijos de Dios andan bien. Y por los frutos y por las obras se conocen a los hijos de Dios.
Si tú te encuentras con alguien que se dice que es hijo de Dios, que cree que la salvación no se pierde, pero le ves que está practicando el pecado, aunque crea que la salvación no se pierde, se va para el infierno. ¿Por qué? Porque no está obrando de acuerdo a la fe. Sus obras lo delatan, no es hijo de Dios. Como dijo Juan, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Punto y aparte. Entonces, y le podría dar más citas de Jesús, pero el tiempo no nos permite. Volvamos a Pablo. Pablo, el mismo que dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, Romanos 3:28. El mismo Pablo que dice que por gracia somos salvos y no por obras. El mismo Pablo, no otro Pablo. En 1 Corintios 6:9 dice lo siguiente, hablándole a la iglesia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los estafadores, ni los maldicientes, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Obras. Es Pablo que está diciendo que para entrar en el reino de los cielos hay que andar, porque dice, y esto erais antes vosotros, mas ahora ya no son así, porque ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que es por obras, porque si no has cambiado de lo que eras en el mundo, entonces no entras al reino de los cielos. No se engañen, dice la Biblia. No por ser evangélicos, no porque andas diciendo que la salvación es por fe y no por obras. Ese día delante del Señor estarán hasta los ateos ahí. Porque el hecho de que digan que no creen en Dios no significa que Dios no existe, y no significa que no van a dar cuentas a Dios. Entonces, es por obras. Ahora, Pablo mismo, 1 Corintios capítulo 10, por nombrarte unas cuantas, porque Pablo también habla muchísimo de esto. El mismo Pablo, 1 Corintios capítulo 10, dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis esto, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, hablando de la salida de Egipto, el pueblo de Israel. Y dice, todos estuvieron bajo la nube, y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Escúchame. Todos los que fueron salvados de Egipto pasaron por el mar, y todos estuvieron bajo la nube. Y todos comieron maná, y todos bebían agua de la roca, milagrosamente de la roca que salía en el desierto. Pero, escúchame, de los más de ellos, Dios no se agradó. Y Dios mismo los mató en el desierto. Ahí quedaron postrados sus cuerpos en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, dice Pablo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Obras, ¿me entiendes? Son obras. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó por la comedia a beber y luego se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Obras. Y en un solo día cayeron 23,000. Ni tentemos a Dios como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ponme atención.
Y todas estas cosas les acontecieron. Y están escritas como ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. O sea, nosotros, que somos la última generación que estamos viviendo antes de la venida de Cristo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga en estas obras. Es por obras. El mismo Pablo. Ahora preguntémosle a Pablo, bueno, Pablito, ponte de acuerdo. ¿Cómo mismo es? ¿O es por fe solamente sin las obras de la ley? ¿O es por obras como acabas de decir? Le voy a explicar esto, le voy a resolver aquí la pregunta. Hay dos salvaciones en la Biblia. Esto es lo que no entienden muchos teólogos. Hay dos salvaciones en la Biblia. Hay dos salvaciones. ¿Me está oyendo? Hay dos salvaciones en la Biblia. El cristiano tiene que ser salvo de dos cosas. Número uno, tiene que ser salvado de los pecados, del diablo, de la esclavitud del pecado. Pablo en Romanos, en el libro de Romanos, se dedica a hablar de la salvación del pecado. Y esa salvación es por gracia. La manera como Pablo lo explica, y Pablo es el que mejor explica en la Biblia, para mí, el asunto de la gracia, lo explica en Efesios 2. Él dice, y vosotros, dice, estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la voluntad de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Le explico. Dice Pablo que nosotros, hablando del pecado, no de la entrada al cielo, sino del pecado, porque estábamos muertos, esclavizados al pecado. Dice que estábamos muertos en pecados y delitos, obras. Ahora, siempre les he recordado esto. ¿Un muerto puede hacer algo por sí mismo? Un muerto puede por lo menos, pedir auxilio, ayuda. Porque podría estar ahí muerto y decir, ay, como estoy muerto no puedo hacer nada, pero por favor que alguien me ayude. ¿Puede decir eso al muerto? No. Si al muerto le dan vida, no es porque el muerto hizo algo para tener vida, sino porque el que le dio la vida, de su propia voluntad, porque Él lo quiso, no porque el muerto hizo ningún mérito, porque el muerto no puede hacer ningún mérito, no puede hacer ninguna obra, ni buena ni mala, está muerto. Así que si resucita y vive, es por pura gracia. Pero esta es la salvación de los pecados, cuando estábamos muertos en pecados y en delitos. Y esa salvación es por pura gracia de Dios, no es por obras del muerto. Es por pura gracia de Dios. Por eso estamos salvos. Por eso es que tú ya no eres un borracho. Por eso es que tú ya no eres un mujeriego. Él te dio vida. Tú estabas muerto en esas cosas antes. Y Él te dio vida y ahora ya no estás muerto en esas cosas. Pero eso Dios lo hizo por gracia.
no por tus méritos. ¿Me hago entender, hermanos? Esa salvación es por gracia y no por obras, sin las obras de la ley, sino por pura gracia de Dios. Pero ponme atención, dice que nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ponga atención, porque por gracia sois salvos. ¿De qué? Del pecado, de la esclavitud del pecado. Ahora somos libres. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Ahora le pregunto, ¿un muerto puede tener fe? No, está muerto. Pero ¿cómo dice que fuimos salvos por fe? Porque Dios en su gracia, aun cuando estaba muerto, lo primero que le dio fue fe, para que crea en aquel que resucita de los muertos. Y por esa fe el hombre fue resucitado. Pero esa fe no era de él. Hasta esa fe se la dio Jesús. O sea, ni siquiera tú puedes decir que yo tuve fe en Dios. Es que yo sí tuve fe, no como vos que eras incrédulo. No, usted no puede decir eso. Porque esa fe no la tuvo usted. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no de vosotros, pues fue don de Dios. Él te escogió a ti. Así que toda la gloria y toda la honra y el crédito es para Él, si es que tú ahora eres un hijo de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta fe no de vosotros, pues fue don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque el muerto no puede hacer obras. O sea, ¿me entienden? No pudo hacer obras o méritos para poder merecer recibir vida. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por favor, entiéndame el hilo, la lógica de esta explicación. El muerto no puede estaba muerto en pecados y en delitos. No podía hacer buenas obras. No podía hacer méritos para tener vida, para que Jesús lo resucite. Entonces Jesús, de su voluntad, por su gracia, por su gran amor con que nos amó, nos dio fe. Puso la fe en nosotros, al muerto le dio fe, para que pueda creer en Jesús. Y luego lo resucitó. Pero una vez resucitado, una vez vivo, tiene que hacer obras, porque fue resucitado para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuiste resucitado por la fe, fuiste salvado por gracia para que hagas buenas obras, no para que sigas viviendo en delitos y pecados, como algunos piensan. La gracia no es para el libertinaje. La gracia es para andar en la voluntad de Dios, para cumplir la ley de Dios, para que hagas buenas obras. Si usted tiene un muchacho adolescente en la casa y el pobre se enfermó y está que no puede ni alzar una pata, entonces mientras está enfermo, como usted le ama, usted coge y le sirve todo, ¿cierto? Mijito, te levante, yo te voy a traer todo le sirve. Le lleva al médico y le da hasta en la boquita de comer, porque el pobre está débil, no puede. Pero una vez que ha seguido el tratamiento y se curó y se sanó, ya no le va a dar pues en la boca la comida. Ahora sí, Wambra, coge la escoba y me limpia la casa, porque ya está sano. Sí me entiende, ¿no? No es que va a estar ahí siendo cuidado
como que si estuviese enfermo toda la vida. No, no, no. Fue sanado, usted le curó, usted pagó la medicina, usted le sirvió, hizo todo, para que luego ya sano, desquite. ¿Me entiende? Por lo menos sirva, pues, que haga ayuda en algo en la casa. Pues así, escúcheme, así es lo que Dios hizo con nosotros. Te salvó por gracia, no para que sigas viviendo en desgracia, sino para que vivas en buenas obras. Se trata de obras. ¿Cuál es la otra salvación? Es la entrada al reino de los cielos. Para que no te vayas al infierno, no sufras la ira de Dios. Y esa entrada al reino de los cielos, porque una vez ya vivos, una vez ya resucitados, hay que andar en buenas obras. Por eso Jesús dijo: el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Así que usted, si ya es salvo, si ya tiene vida y fue salvo por gracia, ahora, guambritos, cholitos, a hacer buenas obras, a andar en buenas obras. Porque si no te va a pasar lo que le aconteció a Israel. Fueron salvados de Egipto, del pecado de Faraón, la esclavitud del pecado, fueron salvados por gracia. Moisés no les pidió nada. Solamente, cuando Dios mandó a Moisés a Egipto, Moisés le dijo: pero es que no me van a creer, que yo te he visto. Y Dios le dijo: te van a creer. ¿Por qué? Porque Dios decidió poner fe en la gente para que le crean a Moisés. Así como puso fe en ti, que estabas muerto, para que creas en Jesucristo. Entonces la gente creyó en Moisés y le siguieron. Y Moisés no les pidió ningún requisito. No les dijo: mire, pórtense bien una semana y luego yo lo saco de aquí. No, lo sacó así como estaban, hechos pedazos. Lo sacó al desierto. Pero ya en el desierto, Dios les dijo: yo los he sacado de allá con mano poderosa y los he traído a mí sobre alas de águila para hacer un pacto con ustedes. Y si ustedes guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Porque Dios es Dios de un pueblo que le obedece, un pueblo que es que no hay de otro. Si alguien va a ser presidente de un país, el pueblo tiene que obedecerle. Y Dios dijo así: ustedes van a ser un pueblo santo, un reino de sacerdotes que me van a servir. Y si ustedes guardan mi pacto, yo seré su Dios y yo los voy a meter a la tierra prometida. Hice un pacto con ellos de santidad. Ellos tenían que andar, actuar, obrar conforme a los mandamientos de Dios. Pero ese pueblo, la mayoría de ellos, no obedecieron ese pacto, no obraron de acuerdo a ese pacto, sino que más bien lo pisotearon, desobedecieron, hicieron malas obras, adulteraron, fornicaron, cometieron idolatría, murmuraban, se quejaban. Y la mitad, ¿qué digo? De los 2 millones que salieron, los de 20 años para arriba, todos murieron y no entraron a la tierra prometida, a excepción de 2, Josué y Caleb. Los que salieron de Egipto de 20 años para abajo, esos crecieron en el desierto. Y además, ya crecieron, se casaron, tuvieron guaguas. Y cuando llegaron a la tierra prometida ya tenían más de 40 años. Era otro pueblo, porque la primera generación murió en el desierto. Era la nueva generación. Entonces, para que no te pase a ti lo mismo, que habiendo sido salvado, como fue salvado de Egipto, el pueblo, que habiendo sido salvado tú del pecado y siendo ahora hijo de Dios, pero te obstinas en andar en malos caminos, vas a ser eliminado, vas a ser cortado, vas a quedar postrado antes de entrar al reino de los cielos. Así que la primera salvación del pecado es por gracia, pero la segunda es por obras. Y no hay contradicción en la Biblia, ni hay contradicción entre Pablo y Santiago, y ni siquiera hay contradicción entre el mismo Pablo, porque por un lado Pablo dice:
Vosotros veis pues que, no, como dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero ahí está hablando del pecado, de la salvación. Lea, por favor. Romanos 1, 2 y 3 está hablando del pecado, de ser salvo. Está hablando de los paganos, está hablando de los judíos que no creían en Jesús. Y dice que somos todos salvos por cuanto todos pecamos por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Pero ya una vez salvos, ya en 1 Corintios, hablando a los salvos, les dice, pues, no se engañen. Los injustos no van a heredar el reino de Dios. No porque se llamen hermanos, ahora pueden pecar y hacer libertinaje de la gracia de Dios. No, señores. Entiendan bien que los injustos no heredarán el reino de Dios. Los y da la lista de pecados, no heredarán el reino de Dios. Y ustedes antes eran así, pero ahora ya no son, porque ya han sido rescatados, salvados. Ahora ya son hijos de Dios. Ahora ustedes tienen que andar en obediencia a la palabra del Señor. Entonces, es por obras. La entrada al reino de los cielos es por obras. No lo digo yo, lo dice Pablo, lo dice el mismo Pablo, lo dice Santiago, lo dice Judas, lo dice Juan, lo dice Jesucristo, lo dice Dios, lo dice toda la Biblia. La salvación del pecado, esa es por gracia. La entrada al reino de los cielos es por obras. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, yo a veces me enredo con frecuencia en mis explicaciones. Les pregunto a ustedes, ¿me hice entender en esta mañana? ¿Lo entendió usted? ¿Y usted cree que es correcto lo que he enseñado? Por Dios, no se engañe. Haga lo que dice la Biblia. Haga lo que en esta mañana le he enseñado y créanme que es palabra de Dios. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Y vamos a hacer propósito, siempre confiando en el Señor Jesús, que nos da la fuerza y el poder para vivir nuestras vidas en obediencia a Dios, en el temor de Dios, entendiendo que vas a ser juzgado. Los dos juicios que están en la Biblia, el de Jesús, Mateo 25, y el del Padre en Apocalipsis 20:11, los dos juicios son por obras. Hermano, que nadie te engañe, que nadie te engañe. El que hace justicia, el que hace buenas obras, cumple los mandamientos de Dios, es justo como Dios es justo, como su Padre es justo. El que practica el pecado, en cambio, no es de Dios, es hijo del diablo. Y es como su papá el diablo, porque él peca desde el principio. Y es para esto que apareció el Hijo de Dios, es por esto que vino Jesús al mundo, para quitar el pecado, deshacer las obras del diablo en nuestras vidas, de manera que hagamos las obras de Dios y no las obras del diablo. En eso se conocen los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Y usted es un hijo de Dios. Yo le invito a que esta mañana usted haga el propósito en su corazón de vivir de aquí en adelante buscando las buenas obras. Haga buenas obras de santidad, o sea, no pecando. Haga buenas obras de justicia, de amor al prójimo, buenas obras de caridad. Ayude, fortalezca, ya sea con cosas, ya sea con palabras. Edifique la vida de la gente, mostrando afecto, cariño a gente que lo necesita. Haga buenas obras de caridad, de misericordia al prójimo.
y también haga buenas obras de servicio a Dios. O sea, predique, evangelice, haga lo que pueda hacer para hablar de Jesucristo a la gente. Cumpla su ministerio, porque para todo eso Dios nos llamó. Padre, te damos gracias una vez más, porque tú eres bueno y tú siempre nos hablas lo que necesitamos. Gracias por abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para darnos sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de la palabra de Dios. En esta mañana te damos gracias infinitas por la salvación del pecado, de la esclavitud del pecado, en la que estábamos bajo el dominio de Satanás, el príncipe de este siglo. Gracias porque estando nosotros muertos en delitos y pecados, nosotros no te buscábamos, tú nos buscaste, Señor. Nosotros estábamos muertos, ni siquiera podíamos pedirte ayuda. Estábamos muertos en delitos y pecados y de esa manera nos íbamos a la condenación eterna en el infierno. Pero tú, de pura gracia, de infinita gracia, llegaste a nosotros y nos salvaste, nos diste vida, vida eterna, vida de Dios, y nos resucitaste por pura gracia, por tu gran amor con que nos amaste, y nos diste vida en Cristo Jesús. Nos diste la fe para que creamos en Jesús, porque un muerto no tiene fe. Tú nos diste esa fe para creer en Jesús y en Jesús ser resucitados y tener nueva vida y tener el reino de los cielos. Gracias, Señor, por esa salvación por gracia. Y estamos de acuerdo con Pablo cuando dice: concluimos pues que el hombre es justificado del pecado por la fe, sin las obras de la ley. Pero una vez vivos, una vez resucitados, teniendo la vida de Cristo en nosotros, teniendo el poder de Cristo morando en nuestras vidas, lo menos que podemos hacer es andar en buenas obras, dar fruto de vida, fruto de salvación, fruto de Dios, el fruto del Espíritu. Porque para buenas obras nos resucitaste, como dice Pablo en Efesios 2, las cuales tú tenías preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú me resucitaste a mí para que pueda ser pastor, para que pueda predicar tu palabra. Me resucitaste para que deje, Señor, el pecado y las cosas inmundas que yo hacía antes, y que ahora ande en buenas obras, que ande cumpliendo tu palabra. Ya no hay justificación para no hacer buenas obras. Y si las hacemos, simple y llanamente no entraremos en el reino de los cielos, si es que hacemos malas obras. Oh Dios, abre el entendimiento de la iglesia, Señor, a nivel del mundo entero, porque hay mucha gente confusa que no entiende estas cosas y que ha convertido la gracia en libertinaje, que le andan diciendo a la gente que no importa lo que haga, como viva, que es por gracia, que es por fe en Jesús, porque no entienden estas cosas y se están perdiendo, están andando por el camino ancho que lleva a la perdición. Dios, abre los ojos de la iglesia. Tú tienes un remanente, Dios, en todo el mundo. Llega a sus corazones, Espíritu Santo, y sálvalos por segunda vez. Sálvalos para que puedan entrar en el reino de los cielos. Que no nos pase lo que le pasó a esa primera generación de Israel que salió de Egipto, que fueron salvados de la esclavitud, del pecado de Faraón, pero que después no entraron a la tierra prometida. Oh Dios, gracias por tu palabra. Yo sé que tu Espíritu Santo, que es el que predica, que es el que habla y el que enseña, porque yo solamente puedo hablar, puedo gritar quizá, y con enredos y atrancándome y cuantas cosas más. Pero tú, que eres Dios y que eres todopoderoso, puedes llegar al corazón y a la mente, y a pesar de mis limitaciones,
llegar al corazón y al entendimiento de toda la gente que nos escucha. En el nombre de Jesús, yo bendigo a todos ellos y a toda la iglesia. Gracias, Papito Dios. Gracias por la salvación por gracia. Gracias, Señor, también por la salvación por obras, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.